Hola, hola, ¿qué tal? Estoy bien con Ericsson en español. Yo soy Bruno y ahora vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos y es el futuro de la Juventus. Se habla de que independientemente de qué suceda deportivamente de aquí al final de temporada, Massimiliano Allegri estaría dejando la Juventus. Una gran parte de periodistas en Italia dan por descontado este cambio. Eh, y es que el ciclo de Allegri, como les decía, independientemente de si se clasifica Champions o de si se gana la Copa Italia, finalmente debería de terminar. Ha sido una segunda etapa sumamente traumática, difícil para todos. Cabe resaltar que el primer año, todos recordamos que terminamos cuarto lugar de Serie A. Se perdió la final de Copa Italia contra el Inter 4-2. Se obtuvo además el peor récord de Juventus en Champions, obteniendo solo 3 puntos en fase de grupos. El segundo año, pues tampoco estuvo exento de polémicas y de traumas. Estuvo marcado por el escándalo de plusvalías, el castigo de los menos 15 puntos que derivó también a la suspensión de copas europeas. En este segundo año se terminó nuevamente sin trofeo. Recordamos que nos eliminó el Sevilla en Europa League. Obtuvimos finalmente el tercer lugar oficial de Serie A, aunque séptimos luego de la suspensión de los menos 15 puntos. Por segundo año, Juventus no conseguía trofeos, y esto la última vez que sucedió fue en 1986 con el técnico Rino Marchesi. Así de problemática ha sido esta segunda etapa de Allegri. Y esta tercera temporada, cuando todos creíamos que finalmente iba a venir algún trofeo, pues bueno, hoy nos estamos encontrando con el escándalo de dopaje de Pogba, con el escándalo de apuestas deportivas de Fagioli, con un mercado muy austero, pues solo llegó Cambiaso como lateral, Yaló como defensa, que no ha debutado, ni siquiera ha tenido un minuto en el primer equipo, y Wea, que para ser prudentes no ha destacado mucho. Se hizo en esta tercera temporada de Allegri una buena primera vuelta de Serie A, obteniendo una racha positiva de 18 partidos consecutivos sin perder. Y luego vino el hecatombe, lo que ya todos conocemos a finales de enero con ese empate contra Empoli. Un partido con Empoli que iba a ser el preámbulo de lo que venía. Se perdió el Derby de Italia y han venido 10 partidos en los que solo se han conseguido 2 victorias. Una en Copa Italia hace un par de días contra Lazio y otra contra Frosinone in extremis, en donde se ganó 3-2. Hoy se está comprometiendo la clasificación a Champions. Y sinceramente, pues la obtención de la Copa Italia tampoco es que está tan fácil. Sea como sea, este ciclo de Allegri 2.0 a todas luces no ha sido positivo. Pero entonces, ¿quién viene a Juventus? Como decíamos, al principio ya hay algunos nombres que suenan más que otros para ese post Allegri. Y aquí vamos a hablar de 3 principalmente. Vamos a hablar de estos 3 y al final del video voy a dar pues mi opinión de quién considero sería la mejor opción para que llegue a Juventus. Bueno, el primero, Thiago Motta, entrenador del Bologna, sacó su licencia en el 2020 junto a Andrea Pirlo. De hecho, fueron los mejores de su clase. Empezó con el Genoa Primavera, luego pasó al primer equipo donde su trayectoria no fue tan positiva y dejó al equipo en último lugar. Luego de 2 meses fue despedido y pasó en 2021 al Spezia, reemplazando al que todos ustedes ya conocen, Vincenzo Italiano, quien se iba a la Fiorentina. Pues Motta en el Spezia lo hizo bastante bien. Recibió un equipo en zona de descenso y lo salvó del descenso en 2 temporadas consecutivas, cosa nada fácil después de ver el mercado que hizo el Spezia, después de ver el presupuesto que tenía y la planilla que tenía también, no era una gran cosa. Aún así, incluso ganó el entrenador del mes de la Serie A en 2 ocasiones. Y en 2022 finalmente llegó al Bologna, reemplazando a Sinisa Mihajlovic. Y poquito a poquito consolidó un equipo bastante competitivo,
sobre todo en esta última temporada, 2023-2024, en donde, como saben, está peleando puestos de Champions contra todo pronóstico. ¿Y cuál es el estilo de juego de Thiago Motta? Bueno, ofensivo, con mucha posesión de pelota, pressing alto, con muchos movimientos sin balón, un juego prácticamente ordenado, disciplinado. Y el otro que suena también para Juventus, es alguien que ya fue entrenador para Juventus en el pasado y es Antonio Conte. Conte es uno de los entrenadores o uno de los más reconocidos entrenadores en el fútbol europeo. Ha dirigido varios clubes importantes, incluido Juventus, incluido el Chelsea y el Inter de Milano. También ha sido el entrenador de la selección italiana. Para hablar un poquito de Conte como entrenador, pues bueno, con Juventus tiene un historial muy, pero muy positivo. Con la Juve ganó Serie A en 3 ocasiones, en 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. Con el Chelsea ganó la Premier en 2016-2017 y con el Inter también ganó la Serie A en la temporada 2020-2021. A veces se le reprocha mucho a Conte de que es un técnico más liguero que de competiciones europeas, y es que en Europa Antonio Conte no ha hecho un papel muy destacable. A la Juventus Conte llegó en el 2011 y quien lo llevó fue Beppe Marotta, reemplazando al entrenador tan famoso y tan sonado en estos últimos días, Del Neri. Pues con una plantilla bastante limitada logró lo impensable. Llevó a Juventus nuevamente a ganar trofeos, rompió récords, sacó incluso lo mejor, le sacó el jugo a jugadores que táctica y técnicamente tampoco eran tan talentosos, digamos. Fue campeón invicto en el 2011-2012 y en su última temporada logró ese famoso récord de 102 puntos en Serie A. El estilo de juego de Conte, bueno, mucha agresividad, mucha intensidad en todas las zonas del campo, privilegia mucho un juego directo con transiciones rápidas, con pases verticales. Conte es conocido por ese apego, por ese arraigo con un sistema de 3-5-2 que rara vez cambia. Y aunque Conte también ha promovido a algunos jóvenes talentos en ciertos momentos de su carrera, digamos que su enfoque principal es obtener resultados inmediatos con jugadores experimentados. Ese es Antonio Conte. Y el tercero de la lista, Roberto De Zerbi. De Zerbi es conocido por un enfoque también ofensivo, con un estilo de juego bastante atractivo. Recordamos mucho ese Sassuolo de Zerbi. Ha dirigido equipos también como el Benevento, como el Sassuolo que ya decíamos, como el Shakhtar, actualmente en Premier League con el Brighton. Pero digamos que su trayectoria comenzó a ser más notable en el Benevento. Al Benevento llega en 2017 y es un equipo recién ascendido a Serie A. Tuvo una temporada de altas y bajas, pero al final no pudo lograr salvar a su equipo del descenso. En 2018 pasó al Sassuolo, donde obtuvo una octava posición en 2020 y también una octava posición en la temporada 2021. De Zerbi tuvo un éxito notable con el Sassuolo y es ahí donde se dio a conocer en Europa. ¿Por qué? Porque logró resultados pensables para un equipo que tradicionalmente no estaba entre los más fuertes o entre los 10 más fuertes de la liga. Su estilo de juego fue elogiado por su enfoque en la posesión, en la creación de oportunidades, y luego esa vitrina lo impulsó al Shakhtar, donde ganó la Supercopa y rapidito pasó al Brighton en Inglaterra en 2022. Con el Brighton logró un sexto lugar, y no solo un sexto lugar, sino que con esa posición en la tabla, pues logró clasificar a su equipo por primera vez en su historia a una competencia europea. El estilo de juego de Zerbi pues destaca un juego bastante atractivo, un fútbol casi champagne, se podría decir, creativo en ataque, con mucha énfasis en la fluidez, en los movimientos, en la combinación rápida, en creatividad individual. De Zerbi tiende a adaptar mucho sus tácticas dependiendo de los rivales. Es un tipo que te puede jugar 4-3-3 en el primer tiempo y un 3-5-2 en el segundo tiempo.
mucha flexibilidad táctica para De Zerbi. Entonces, Mota, Conte, De Zerbi, ¿quién le conviene a esta Juventus? Bueno, los tres entrenadores hay que decir que se caracterizan por su intensidad, por su agresividad, por una buena organización táctica, un enfoque de posesión de balón, tres elementos que la Juventud de Allegri, digamos, no tiene. Pero a mí, sinceramente, las segundas partes no me gustan. No me gustó la segunda parte de Pogba, no me ha gustado la segunda etapa de Allegri, y a pesar que es un buen técnico con resultados comprobados en ligas, a mí no me gustaría la llegada de Antonio Conte a Juventus. Creo que ya lo hemos dicho muchas veces, creo que Juventus debe dejar de romantizar tanto con el pasado, debe de cambiar, debe de tener cosas nuevas, de probar algo nuevo. Y dicho esto, yo me inclinaría más por un De Zerbi o por un Thiago Motta. Tanto De Zerbi como Thiago Motta serían propuestas bastante razonables deportivamente para Juventus en estos momentos. Y es que la Juve no solo tiene que encontrar un próximo DT bueno en lo deportivo, sino que además que se adapte a la línea, a la nueva política financiera y económica del club. De Zerbi hoy por hoy gana 2 millones de euros por temporada, aunque resulte increíble. 2 millones de euros por temporada en Inglaterra. Thiago Motta gana 2.5 millones de euros por temporada con el Bologna. Allegri, para ponerlo en perspectiva, está ganando por año 7 millones de euros más 2 millones de euros en bonos eh, accesibles dependiendo de resultados y de performance. Pero 7 millones de Allegri versus 2 millones de Zerbi, 2.5 millones de Thiago Motta. La Juve tiene a muchos jugadores en posiciones del campo que no son naturales. Juega un Locatelli en una posición que no es natural. Juega Cambiaso en varias oportunidades, ha jugado en posiciones que no lo son naturales. Lo mismo Danilo, lo mismo Chiesa, lo mismo Gil. Hasta Ealing Jr. lo hemos visto jugar de mediocampista a veces. Y por eso yo creo que el nuevo director técnico debería de tener muchísima flexibilidad táctica. Y aquí también creo que De Zerbi tiene ventaja. De Zerbi tiende a ser mucho más flexible tácticamente, está dispuesto a adaptar formaciones, módulos según el rival, según momentos del partido. Y creo que aquí, como decíamos, le saca esa ventaja a Thiago Motta. Por otro lado, yo creo que Juventus necesita sí un cambio, algo diferente, pero la Juventus no deja de ser el mejor equipo de Italia, el equipo más laureado, el equipo con más gloria, con más trofeos. Y por eso tampoco creo que se puede aventurar tanto con alguien sin tanta experiencia. Y acá, nuevamente, De Zerbi tiene más experiencia que Thiago Motta. De Zerbi ha rodado en equipos como el Shakhtar, como el Brighton, como el Sassuolo, es cierto, pero Thiago Motta tiene una experiencia muchísimo más limitada. Y finalmente, la Juve quiere impulsar también un proyecto de jóvenes, un proyecto basado en Next Gen como semillero. Y por tanto, el desarrollo de jóvenes, el desarrollo de talentos jóvenes es un componente esencial para el futuro director técnico de Juventus. Y analizando tanto a De Zerbi como a Thiago Motta, Roberto De Zerbi ha demostrado y ha mostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de jugadores jóvenes y ha brindado oportunidades a talentos emergentes en sus equipos. Ha demostrado habilidad para nutrir el talento joven, para mejorar el rendimiento individual de estos jugadores. Motta también lo ha hecho y se ha expresado siempre en pro de trabajar a los jóvenes, pero su experiencia en este aspecto es muchísima más limitada en comparación a De Zerbi. En conclusión, aunque Thiago Motta y De Zerbi son técnicos con muchas similitudes, el mayor rodaje, la mayor experiencia, la flexibilidad táctica y sobre todo el desarrollo de jugadores jóvenes pesan un poquito más del lado de Roberto De Zerbi. Yo me inclinaría más hacia un futuro en Juventus para él. Eh, pero dicho esto, la llegada de Thiago Motta es la que más suena, es la más probable, es la que la mayoría de periodistas serios en Italia
han estado asociando al club. Así que eh, es muy probable que llegue al final de temporada Thiago Motta. Y para ser francos, a mí también me gustaría y estoy seguro que representaría esa bocanada de aire fresco, ese oxígeno que Juventus urgentemente necesita. Thiago Motta, Antonio Conte y Roberto De Zerbi son esos tres candidatos de los que vamos a estar escuchando muchísimo. Así que bueno, dejen en sus comentarios para ustedes quién es el favorito, a quién quisieran en Juventus y por qué. Y por qué también. Y si les gusta este contenido, por favor denle like, compartan el video, suscríbanse al canal. Para nosotros siempre es un placer tenerlos como audiencia. Les mando un gran abrazo, filo a la fine, por Sayudo.